van a indicar a nosotros es el valor por donde dividimos nosotros el conjunto de observaciones y que debajo de este valor se encuentra un cierto porcentaje de observaciones y por encima de este valor se encuentra otro porcentaje de observaciones. Estas medidas de posición se llaman cuantilas y pueden ser los cuartiles, los deciles, los percentiles, inclusive los quintiles, pero nosotros vamos a ver aquí los cuartiles, deciles y percentiles. En términos generales, ¿qué es un cuartil? Pues un cuartil se simboliza con la letra mayúscula Q y decimos que los cuartiles dividen el conjunto de observaciones en 4 partes iguales. Si ustedes ven aquí, nosotros es como si esta recta de aquí representaran, aquí se encontraran el 100% de los datos que tenemos nosotros. Entonces dividimos ese 100% de datos en 4 partes iguales. Acá estará el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y finalmente al final en el total podría estar el cuartil 4, pero siempre si son cuartiles interpretamos 3 cuartiles. Si son deciles, quiere decir que se dividen en 10, interpretamos 9 deciles. Si son percentiles, quiere decir que se divide el conjunto de observaciones en 100 partes iguales, pero interpretamos 99. Por lo tanto, el cuartil 1, ¿qué quiere decir? Si ustedes se fijan en este gráfico, en esta figura, nosotros podemos decir que el 25% de observaciones se encuentran por debajo del valor del cuartil 1, mientras que el 75% restante de observaciones se encuentran por encima del cuartil 1. Si ustedes ven, cada uno de estas divisiones vendría a ser el 25% aquí, el 25, el 25 y el 25. Entonces, por debajo del cuartil 1 están el 25% de observaciones y el 1% de observaciones. Y el cuartil 2, ¿qué me está indicando? Pues justo el cuartil 2 está en la mitad, por lo tanto el 50% de observaciones están por debajo y el 50% de observaciones por encima. Y por lo tanto el cuartil 2 es igual a la mediana. Acuérdense que la mediana lo que nos indicaba era que el 50% de observaciones estaban por debajo y el 50% de observaciones estaban por encima. Mientras que el cuartil 3, que me indicará que por debajo del valor del cuartil 3 se encuentran el 75% de observaciones y por encima el 25% de observaciones. Eso en el caso de los cuartiles. Ahora, en el caso de los deciles, simbolizamos con la letra mayúscula D. Y un decil divide el conjunto de observaciones en 10 partes iguales. Por lo tanto, vamos a tener el decil 1, 2, 3, 4, hasta el decil 9. Aquí, por ejemplo, chicos, el decil 1, ¿qué quiere decir? Si nosotros dividimos el conjunto de observaciones en 10 partes iguales, quiere decir que cada una de estas porciones representan el 10%. Y entonces el decil 1 lo que me está indicando es que por debajo del decil 1 se encuentran el 10% de observaciones, mientras que por encima del decil 1 se encuentran el 90% de observaciones. ¿Qué pasaría si nosotros queremos interpretar, por ejemplo, el decil 6? ¿Qué porcentaje de observaciones se encontrarán por debajo? El 60. 60%, El 60%. Y por encima el el 40%, 40%. porque tiene que ajustarse el 100%. ¿Qué pasaría si yo quiero interpretar el decil 3? Por debajo del decil 3 se encuentra el 30% de observación, mientras por encima del decil 3 se encuentran el 70% de observación. Y finalmente, alguien que me diga qué porcentaje de observaciones se encontrará por debajo del decil 8 y qué porcentaje por encima del decil 8. Por debajo del 80 y por encima del 20%. Correcto, por debajo el 80 y sobre el decil 8 el 20%. Y vamos a ver finalmente los percentiles. En el caso de los percentiles, se representan por la letra mayúscula P. Y tenemos, acuérdense, 99 percentiles y dividimos el conjunto de observaciones en 100 partes iguales.
Por lo tanto, si nosotros queremos interpretar el percentil 1, diríamos que por debajo del valor del percentil 1 se encuentra el 1% de observaciones, mientras que por encima del percentil 1 se encuentran el 99% de observaciones. Si queremos interpretar, por ejemplo, el percentil 15, diríamos que por debajo del percentil 15 se encuentran el 15% de observaciones, mientras que por encima se encuentran el 85% de observaciones. Es decir, el percentil 63, el 63% de observaciones están por debajo de este valor, mientras que, digo 100 menos 63 me queda 37, entonces el 37% de observaciones están por encima del valor del percentil 63. Aquí les he puesto, por ejemplo, bueno, hay algunos percentiles, pero veamos el percentil 78. Quiere decir que el 78% de las observaciones están por debajo del valor del percentil 78, mientras que el 22% restante de observaciones están por encima del valor del percentil 78. Esto es lo que me indican los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué porcentaje de observaciones se encuentran por debajo o qué porcentaje de observaciones se encuentran por encima? Ahora, para nosotros calcular los deciles, los cuartiles o los percentiles, acuérdense de qué hacíamos para calcular la mediana. Pues para calcular nosotros la mediana podíamos tener datos originales y datos agrupados. Aquí también. Es muy similar la manera en la que nosotros calculamos estas medidas a la fórmula que utilizamos en la mediana. Vamos a ir viendo que si tenemos nosotros datos originales, lo primero que debemos hacer es organizar los datos, ordenar los datos de menor a mayor. En segundo lugar, necesitamos determinar la posición, ya sea del cuartil, del percentil o del decil. En este caso, como son datos originales, para encontrar la posición hacemos lo siguiente. En los cuartiles, tenemos que decir, si quiero la posición del cuartil 1, yo multiplico el número de posición de cuartil que deseo calcular por n más 1 y divido para el número de partes que divide la medida. En este caso es el cuartil, por lo tanto son 4 partes. Y la fórmula quedaría 1 por n más 1 para 4. En el caso del cuartil 2, acuérdense que el cuartil 2 es igual a la mediana. Nos va a dar como resultado n más 1 para 2. Pero ¿de dónde se obtiene este n más 1 para 2? Pues nosotros vemos que la posición que vamos a determinar es del cuartil 2, que multiplica n más 1 y se dividen los cuartiles en 4 partes iguales, por lo tanto dividimos para 4. Simplificando esto nos queda n más 1 para 2, que es la posición que ocupamos al determinar la mediana en datos originales. Y finalmente, para determinar la posición del cuartil 3, nosotros lo que hacemos es multiplicar el número del cuartil, sería 3 por n más 1 y dividido para 4, porque se dividen en 4 partes iguales los cuartiles. En el caso de los deciles, de igual manera, nosotros tenemos que ver el decil 2, por ejemplo, aquí sería 2 por n más 1, pero dividimos para 10, porque los deciles se dividen en 10 partes iguales. ¿Qué pasaría, chicos, si tenemos en vez de la posición 8 calcular el 7? Pues tendríamos 7 por n más 1, 7. Pero acuérdense, chicos, aquí recién estamos en el tercer paso, estamos recién viendo la posición en donde se ubica ya sea el cuartil, el decil o el percentil. Después nosotros tenemos que calcular el valor, ya vamos a ir haciendo un ejemplo. En el caso de los percentiles, el percentil 35, número de percentil por n más 1 y divido para 100 partes iguales. Y en el caso del percentil 65, de igual manera tenemos 65 por n más 1 y para 100.
En el caso del percentil 88, 88 por n más 1 y para 100. Después de esto, chicos, como les decía, determinamos la posición y finalmente tenemos que ubicar esta posición en los datos tan ordenados y entonces sí, ver cuál es el valor e interpretar. Vamos a hacer un ejemplo para que vean en estos casos cómo nosotros obtenemos el valor ya sea de un cuartil, de un decil o de un percentil. El ejemplo que se ha planteado aquí es el siguiente. Los siguientes datos representan una muestra de las calificaciones de 7 estudiantes. Determinar el cuartil 1, el decil 3 y el percentil 65. Interpretar los resultados. Tenemos aquí los valores, pues ustedes pueden ver que están desordenados. Por lo tanto, el primer paso sería ordenar de menor a mayor, es decir, de manera ascendente. Nos quedarían los datos 58, 59, 65, 67, 85, 89 y 97. Después vamos a determinar la posición. Queríamos determinar primero el cuartil 1, por lo tanto, 1 por n más 1 para 4. Esto nos da 1, tengo 7 observaciones, más 1, sería 8 observaciones, por 1, 8, y para 4, 2. Por lo tanto, para calcular el valor solo digo 1 y 2. El valor del cuartil 1 es 59. Acuérdense que estas eran las calificaciones. Por lo tanto, para interpretar nosotros diríamos que se estima que el 25% de estudiantes tienen una calificación inferior a 59, mientras que el 75% de estudiantes tienen una calificación por encima de o superior a 59 puntos. Ahora, íbamos a determinar también el decil 3. En este caso, el decil 3, calculamos la posición, tendría 3 por n más 1 para 10, me da una posición de 2.4. Ojo con lo que vamos a hacer aquí, porque tendríamos que contar 1, 2, y el 2.4 está entre el 59 y el 65. Para determinar el valor, nosotros lo que tenemos que hacer es el último valor, es decir, el valor posterior, 65, le tengo que restar el primer valor, 65 menos 59. Ese resultado tengo que multiplicar por la parte decimal de la posición. Y ese resultado le sumo al valor de 59. Por lo tanto, lo que nos queda es 65 menos 59 por 0.4 y más 59. Esto nos da 61.4. Y ya al interpretar diríamos que se estima que el 30% de estudiantes tienen una calificación por debajo de 61.4, mientras que el 70% restante de estudiantes tienen una calificación por encima de 61.4 puntos. Y finalmente, para calcular un percentil, queríamos calcular el percentil 65. Por lo tanto, tendríamos que la posición es igual a 65 por 7 más 1 y dividido para 100. Esto nos da 5.2. De igual manera contamos 1, 2, 3, 4, 5 y punto 2 está hasta aquí. Por lo tanto, lo que hacemos es del valor mayor, restarle el menor, multiplicar por la parte decimal y sumarle al 85. Esto nos daría los siguientes resultados. Sería 89 menos 85 por 0.2 y más 85 nos da 85.8. Por lo tanto, si es el percentil 65, la interpretación nos diría que se estima que el 65% de estudiantes tienen una calificación inferior a 85.8 puntos, mientras que el 35% de estudiantes tienen una calificación por encima de 85.8 puntos.
Para pasar a hacer con datos agrupados, vamos a hacer un ejemplo más en donde ustedes van a calcular estas medidas. Por ejemplo, una variable, chicos, cualquier variable cuantitativa. ¿Puede ser, profe, la estatura? ¿Ya? Ya. Y díctenme un poco de estaturas, no, las que quieran ustedes. A ver, vamos, estaturas. 1,60. Y si me dictan mejor, bueno, podríamos tener a 100 metros, 1,60. Ya, otra. 1,55. Ya, siguiente. 1,70. 1,70. Siguiente estatura. 1,40. Ya, 1,40. Siguiente. 1,80. 1,80. Siguiente. 1,50. Otro más. 1,75. Otra más. 1,45. 1,45 y pongamos otra vez un 1,70, un 1,80, un 1,63 y un 1,67. No sé cuántos datos estarán, ya vamos a contar, pero para estos datos lo que vamos a encontrar es ¿qué cuartil quieren encontrar, chicos? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. Cuartil 3, decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. El 7. Ya, decil 7. Y vamos a encontrar el percentil, no sé, 35, 45. Ya, percentil 45. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Pues el primer paso es ordenar los datos. Y me van ayudando. El valor más pequeño me parece que es 1,40. El siguiente, 1,45. El siguiente, 1,50. el siguiente 1,55. El siguiente 1,60 creo. 1,60. Siguiente 1,63. 1,67. Siguiente 1,70. Siguiente 1,70. Siguiente 1,75. Y finalmente el 1,80 y otra vez el 1,80. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos. Lo segundo que hacemos es determinar la posición. Por lo tanto, vamos a primero determinar la posición del cuartil 3. Acuérdense, lo que hacemos nosotros para determinar la posición del cuartil 3 es multiplicar. El número de cuartil es el 3 por el tamaño de la muestra más 1 y dividido para 4, porque los cuartiles se dividen en 4 partes iguales. Por lo tanto, poniendo ya los valores, tenemos
3 por, ¿cuántos datos teníamos, chicos? 12. Por 12 más 1 y para 4. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos sale? Si me ayudan con una calculadora, tenemos 12 más 1, 13. 13 por 3, 39. 9.75. ¿Cuánto? 9.75. 75. Y el tercer paso sería determinar el valor del cuartil 3. En este caso, lo que nosotros hacemos es contar. Tenemos la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 75. Está entre estos dos valores. Por lo tanto, pongamos un color más claro. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es decir 1.75 menos 1.70. El resultado que obtengo, tengo que multiplicar por la parte decimal, que sería 0.75. Y este resultado tengo que sumarle al valor menor, al 1.70. Por lo tanto, ¿cuánto me sale esto, chicos? 1.75 menos 1.70 queda 0.05. 0.05 por 0.75. En total es 1.730 y... no, 7.375. Quedaría, chicos, 0.0375 más 1.7 nos da 1.7375. ¿Sí? Que si trabajaríamos solo con dos decimales, podríamos dejarle aquí con 1.74. ¿Ya? Ahora, lo más importante, el cuarto paso, viene a ser la interpretación. ¿Cómo interpretaríamos nosotros este cuartil 3? Alguien, por favor, que me dicte la interpretación. Imagínense que la estatura es igual de estudiantes. Aquí, chicos, hay como interpretar de dos maneras. Siempre nosotros interpretamos en función de la frecuencia, es decir, se repiten estas estaturas de quiénes, de los estudiantes, de los trabajadores, de qué personas, de quiénes. Pero si no tenemos un contexto, lo que podríamos decir es que se estima que si es el cuartil 3, acuérdense, es el 75% por debajo y el 25% por encima. Se estima que el 75% de calificaciones de estaturas se encuentran por debajo de 1.74, mientras que el 25% de estaturas se encuentran por encima de 1.74 centímetros. Porque en este caso no tenemos el contexto de que si es de estudiantes, si es de trabajadores, si es de participantes, de quiénes son estas estaturas. Por lo tanto, dejando la interpretación, pondríamos, se estima que el 75% de estaturas son menores a 1.74, mientras que el 25% de estaturas se encuentran por encima de dicho valor. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero para determinar el decil 7. A ver, en este caso voy a señalar aquí. Tendríamos igual un segundo paso, que es determinar la posición.
decil 7, la posición del decil 7 es igual a 7 por n más 1 y dividido para 10, porque son deciles. Esto sería igual a 7 por, a ver, eran 12 datos más 1 y para 10. ¿Cuánto nos sale esto? 9,1. 9.1. 9.1. Listo. Por lo tanto, nosotros vemos, está en 9.1, nuevamente está entre estos dos valores, porque antes nos salió 9.75, ahora nos sale 9.1. Determinemos el valor. En este caso sería 1.75 menos 1.70, y esto multiplico por la parte decimal, y a su vez esto sumo el valor menor, 1.75. A 1.700. ¿Cuánto sale? Uno punto 1.7. 775. Pues sería 1.76 si le dejamos solo dos decimales, porque sale 1.755. Entonces podríamos ponerlo como 1.76. El cuarto paso, que es la interpretación, ¿qué nos está indicando? Pues que se estima que el 70% de estructuras se encuentran por debajo de 1.76, mientras que el 30% de estaturas son mayores a dicho valor. Y finalmente, chicos, ustedes van a determinar el percentil. ¿Dónde estaba el percentil 45? Me parece que pusimos. Ya, van a determinar el percentil 45 y me van a dar el resultado. ¿Tienen, chicos, la respuesta? La posición es 5.85 y el valor es 1.6255. 1.6000. 250. Le va a ver. Déjenme hacerlo nuevamente. Si sale la posición 5.85, la parte decimal es 0.85. Y nos salía a nosotros 1, 2, 3, 4, 5, está aquí. Por lo tanto hacemos 1.63 menos 1.60. Esto tenemos que multiplicar por 0.85. Y eso sumamos a 1.60. Tienen razón. Sale 1.63.
Y la interpretación, ¿cómo sería? Pues que el 45% de observaciones, se estima que el 45% de estaturas están por debajo de 1.63, mientras que el 55% de estaturas están por encima de 1.63. ¿Ya? Esto, chicos, hacemos cuando tenemos datos originales, pero ya van a ver ustedes que cuando nosotros tengamos datos agrupados, la manera de nosotros calcular estas medidas es utilizando básicamente la fórmula de la mediana, pero lo que nos va a cambiar a nosotros es la posición. Nosotros en donde poníamos la posición de la mediana, es decir, n para 2, ahora vamos a poner la posición del cuartil, decil o percentil que estemos calculando. Algo importante también, chicos, es mencionarles que la mediana va a ser igual que el valor del cuartil 2, también va a ser igual que el valor del decil 5 y también va a ser igual que el valor del percentil 50. ¿Por qué? Porque todas estas tres medidas lo que nos están indicando es que el 50% de observaciones están por debajo de este valor, mientras que el 50% restante de observaciones están por encima de este valor. Otro aspecto importante en los datos agrupados es que nosotros siempre que tenemos ya datos agrupados utilizamos las fórmulas, pero ya al tamaño de la muestra o población no le sumamos 1, sino hacemos de manera directa. Por lo tanto, para el cálculo de los cuartiles de la posición en datos agrupados tendríamos el número del cuartil por n, y para el número de partes que divide el cuartil sería n para 4, en el caso de la posición del cuartil 1. La posición del cuartil 2, 2n para 4, es decir, n para 2, es la posición de la mediana. La posición del cuartil 3 sería 3n para 4. En el caso de los deciles, el decil 2, tenemos 2 por n y para 10. Del decil 6, 6 por n para 10. Del decil 8, 8 por n para 10. Aquí ya podríamos simplificar y tenemos